Bienvenidos a esta nueva conferencia de este congreso que lleva por título La corrección política y los medios de comunicación. Y lo cierto es que, hablando con Álvaro y con Gabriel esta semana, decíamos, bueno, nuestra ilusión es que sea una conferencia útil, ¿no? que ayude a las personas que habéis renunciado a esta mañana espléndida de Bilbao, a aterrizar ideas, a inspirar y quizá pues, a actuar, ¿no? Y vamos a hablar de corrección política y de medios de comunicación. Los medios de comunicación generan opinión, son generadores de opinión pública, pero lo cierto es que no solo los medios generan esa opinión, ¿no? Sino que todos lo hacemos, ¿no? Y además todos probablemente estamos quizá también encorsetados en un contexto de corrección política, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir, me planteaba yo, que quizá cenando con unos amigos, en un café, en el trabajo, en las redes sociales, las que sean, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, bueno, lo que queramos, muchas veces podemos, además de generar opinión, pensar automáticamente, ¿es políticamente correcto que diga esto en este ambiente de trabajo? ¿Es políticamente correcto que diga esto en esta cena? En las redes sociales, ¿cómo nos expresamos? Y quizá esto tenga consecuencias, ¿no? Y pensaba pues, que el objetivo no solo sería poder hablar, hacer uso de nuestra libertad, sino exponerlo de tal manera que hiciera pensar a las otras personas que tenemos delante, ¿no? Que es delante o a través de las redes sociales, y que ojalá se entablara una conversación real y no un fuego cruzado de ideas o de opiniones, ¿no? Se cruzan, pero no hay un diálogo, no hay una inmersión de cabezas, ¿no? Y de corazones. Y pensaba que este objetivo aparentemente sencillo se complica porque para tener una opinión fundamentada sobre algo, sobre lo que está sucediendo, necesitamos fuentes de información veraces. Y lo cierto es que eso es complicado. Fuentes de información veraces, complicado. Si además logramos tener una opinión, ¿no? Veraz más o menos de algo, pensaba que hay que tener también un ambiente de confianza. Y lo cierto es que también es complicado en una sociedad en la que se han polarizado las opiniones. Digo, la sociedad en el trabajo, con los amigos, incluso en la familia, y las redes sociales ya es un espectáculo casi atroz, ¿no? Los argumentos contrastados, los argumentos razonados han pasado a un segundo lugar donde priman las emociones y las creencias personales. Es lo que se llama, ¿no?, la posverdad. Ahora mismo lo que yo creo y lo que me parece, siento, está más allá de lo razonado, la evidencia y demás, ¿no? De alguna manera estás tú ahí, yo aquí, y ya está. Tú piensa lo que quieras y siente lo que quieras, que yo también, ¿no? Incluso pensaba que a veces preferimos ni dialogar y confiar únicamente en quien dice o piensa lo que se ajusta a nuestras opiniones. Nos movemos también en una cultura de la sospecha, en la que las etiquetas, la creación de burbujas ideológicas, las derechas, las izquierdas, los centros, los católicos, los no sé qué, los no sé cuántos, ¿no? Las burbujas ideológicas, la sobrecarga de información, las fake news, son caldo de cultivo de la desconfianza que reina hoy en día, ¿no? Bueno, pues arrojar un poco de luz sobre todas estas cuestiones complicadas es lo que nos proponemos. Yo me propongo hacer lo que pueda, pero con mis acompañantes yo creo que ellos son los artífices de que se pueda arrojar esa luz, para arrojar luz con la ayuda de Álvaro Avellán, que es filósofo de la comunicación, profesor adjunto en la Facultad de Comunicación de la Universidad Francisco de Vitoria. Tiene un blog que yo el otro día me dije, tengo que trabajar, voy a salir de aquí, ¿no? Dialogic Creativity, muy interesante. Os podéis meter en internet porque los dos tienen un currículum amplísimo, pero con su
en fin, perdón, espero, lo voy a recortar muchísimo, ¿no? Y Gabriel Galdón, catedrático de Periodismo en la Universidad San Pablo CEU, director del Observatorio para el Estudio de la Información Religiosa y autor de Infoética, el periodismo liberado de lo políticamente correcto. Bien, hablábamos, y vamos ya al tema, hablábamos de que los medios de comunicación no parecen ser una buena fuente de información y en principio nos podemos crear, o es nuestro medio para crearnos nuestra opinión, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo afrontamos esto? ¿Cómo abordamos, cómo nos enfrentamos al medio de comunicación? Analizamos la situación. Por cierto, que te veo que tienes ahí el libro de Infoética, que lo he intentado sacar en 2 bibliotecas distintas y no lo he conseguido porque estaba en uso. O sea, que has muerto de éxito. Es que esta biblioteca, en vez de pedir 5 ejemplares, piden 1 nada más. Entonces no puede ser, no puede ser. Bueno, Gabriel, ¿cómo afrontamos esos medios de comunicación? Bueno, antes de nada, perdona que no conteste rápidamente a tu pregunta. Muy buenos días a todos. Y para mí, pues es un placer y un honor estar aquí hoy. Y como ha dicho Paz, pues espero serles útil, ¿no? Y eso es lo que le he pedido al Señor esta mañana en el oratorio, que por cierto, felicidades a los organizadores por tener al Señor aquí, ¿no? Bien, ¿qué podemos hacer con el medio de comunicación? Lo primero es un asunto de ideas. Que no se nos metan los virus, ya que estamos desgraciadamente que todavía no se acaba la pandemia, que no se nos metan los virus del progresismo. Que no se nos metan los virus. Porque el pensamiento cristiano que se elaboró, bueno, que ya viene del Antiguo Testamento, por supuesto, pero que lógicamente tiene su culmen y su cénit en Cristo, y luego los padres de la Iglesia, etcétera. Todo eso en conformación y en unión con el pensamiento griego y también latino, sobre todo griego, Aristóteles, Sócrates, Platón, elaborado por sabios y santos como San Agustín, etcétera, y luego en culmen Santo Tomás, dio lugar a un pensamiento humanista cristiano, se llama humanista cristiano, el humanismo cristiano se le puede denominar, tiene otras denominaciones, civilización cristiana, donde las ideas sobre la realidad estaban muy asentadas. Y había un consenso, llamémosle de ideas cristianas, que se reflejaba en el arte, en la literatura, en la poesía. No voy a poner ejemplos porque podríamos estar aquí varios días poniendo ejemplos de ese pensamiento cristiano en la literatura, en el arte, en las catedrales, etc. Y todo eso tuvo una ruptura de siglos, o sea, empezó, yo creo que empezó con Lutero, luego Descartes, luego, bueno, bien, también nos llevaría mucho tiempo analizar esa genealogía de las ideas anticristianas, diríamos antiguamente cristianas, desde la filosofía, desde la literatura, etc., ¿no? Pero eso llegaba a unas minorías. El problema vino cuando eso se empezó a difundir a través de los medios de comunicación a las mayorías. Las minorías ya eran algunas minorías eran bastante idiotas hace ya muchos siglos, pero la inmensa mayoría vivía todavía con un sentido cristiano, y su lenguaje era cristiano, sus manifestaciones, etc. Pero, ya digo, a partir sobre todo del siglo XIX, cuando vino el periodismo llamado informativo, se produjo una ruptura intelectual y tal, y los mecanismos que constituían el proceder informativo dieron lugar a una serie de virus, entre ellos el de la opinionitis, vamos a llamarle así, le llamo yo solo a eso, bueno, algunos discípulos también lo siguen, pero, es decir, el convertirlo, no hay verdad, solamente la verdad física. Es decir, esto es una mesa, esto es un micrófono, esto es un vaso de agua, y el periodista solo puede hablar de eso. Ahora, yo no puedo decir que esto es bueno o esto es malo porque eso ya es opinión. Eso es opinión.
Por lo tanto, hay que dividir la parte informativa, la parte de opinión. Y eso, que parece una tontería, es básico, es fundamental, es un error fundamental. Porque hay verdad también, como decía el Principito, ¿no? Lo más importante, bueno, no me acuerdo exactamente la frase textual, lo esencial es invisible a los ojos. Es decir, las verdades realmente que importan no es si este coche cogió tal, o si no es la epifenomenología, no son los hechos concretos, sino si ese hecho es importante, si eso es bueno, si eso es justo, ¿no? Ya Chesterton, que vio todo ese periodismo, toda la evolución de ese periodismo en Inglaterra, ya se quejaba periodísticamente, porque él sí que hizo un periodismo distinto, él y otros más, pocos, desgraciadamente, pues decía, me admira que en la parte informativa nada más que se hablen de hechos, de cuestiones y tal, sin valoración, pero que es en la parte valorativa, él criticaba también esta dicotomía, ¿no?, entre hechos y opiniones. En la parte valorativa, precisamente mi último escrito es un epílogo a un libro de Chesterton sobre el periodismo. Bueno, no, a una recopilación de artículos sobre el periodismo. Y en un artículo de 1917 en The Illustrated Spectator, pues habla de que en la parte valorativa dice, hablan de si es conveniente, esto es así, pero nadie habla de si eso es bueno o eso es malo. Es decir, se ha perdido la valoración ética de la realidad, que es tan verdad, si es verdad, si se acierta con el ser, como en los hechos. Entonces, claro, la desaparición, ya decía Sócrates, por ejemplo, lo recoge Genofonte un poco y otro con Platón, en fin, pero resumiendo un poco, y Aristóteles también lo recoge, que la persona, el ciudadano, no hablaban de la persona todavía, el ciudadano, la polis, empieza a ser hombre, persona, cuando empieza a preguntarse por lo justo y lo injusto, lo verdadero y lo falso, lo bueno y lo malo. Y de hecho Aristóteles en su metafísica, no solo en la ética, ya en el capítulo 9 de la metafísica, habla que el despertar del hombre, lo que hace al hombre ser hombre, es preguntarse por eso. Cuando empieza el lenguaje humano empieza por la verdad y el bien. Y eso se ha perdido. Lo han eliminado los medios de comunicación. Y todo se convierte en opinión. Todo se convierte en opinión, porque los hechos en sí, pues ha habido un incendio, tal, no sé qué, han convertido los hechos sin valoración, todos iguales, da igual un incendio en Australia, a lo mejor tiene más minutos un incendio en Australia que tal, y el telediario es, bueno, lo más espectacular, una serie de hechos espectaculares y sin jerarquía, sin valoración, sin decir esto interesa o no interesa, ¿no? Pero lo fundamental es que se ha perdido el sentido de la verdad. Por no ser más filosófico, porque además tenemos aquí un filósofo que me puede corregir, voy a acudir a la poesía. Decía Antonio Machado, la verdad es lo que es y sigue siendo verdad aunque se piense al revés. Entonces, aunque todo el mundo piense al revés y la legislación diga que el aborto es un derecho, eso no es opinión, eso es un error gravísimo. No es opinión, no vale lo mismo decir el aborto es un derecho o el aborto es un crimen, esa es tu opinión, esa es la mía. Pero es que eso se ha metido en toda la sociedad, también en el ámbito católico. Hemos aceptado que todo es opinión y que es una lucha de opiniones. No, señor, existe una verdad para cada cosa, que hay que descubrirla. Unas serán más complicadas de descubrir, otras serán más sencillas. Eso ya lo predijo Chesterton, que iba a pasar todo esto, lo que está pasando hoy, cuando, en 1921, dijo aquello de llegará un día en que habrá que blandir la espada para demostrar que la hierba es verde. Ese día ha llegado. Estamos en eso. Estamos en que se inventa la realidad
a medida de los caprichos, no puedo explicar toda esa genealogía como ya he dicho, de los caprichos de los que alcanzan el poder. Y los caprichos de los que alcanzan el poder es lo que los medios de comunicación realizan, porque el poder, lo que en principio, no puedo hablar de la historia del periodismo, en fin, era el periodismo era el perro guardián de la democracia, el cuarto poder, tal, bueno, eso no es así, desgraciadamente. Fue así en una determinada época, en determinados medios, pero ahora mismo el 90% de los grandes medios son correas transmisoras del poder político, de lo políticamente correcto. Es decir, ideología de género, bueno, no voy a entrar porque yo creo que todos sabemos lo que está pasando y las ideas que están pasando. No vamos a entrar en eso. Gabriel, y además tengo que darle la voz a Álvaro para no monopolizar el uso de la palabra. Pero creo que te he contestado, digamos, a tu interés por eso. El asunto es, tenemos bueno, esta situación, no sé si quieres puntualizar algo de lo que ha dicho Gabriel, pero yo os voy a decir a los dos que mi objetivo esta mañana es, a los que están aquí sentados, además de, lógicamente, aportarles el análisis y la situación, el contexto y por qué hemos llegado hasta aquí, comentamos también, Álvaro, de decir, que salgamos con qué puedo hacer, ¿no? Sí, o sea, no, pero eso viene, no, por supuesto, viene después. No, lo digo para que nadie se desanime. En plan, esto está mal, ¿qué vamos a hacer? No. O sea, vamos a dar soluciones. Álvaro. Sí. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación que recibí para participar en este Congreso de Católicos y Vida Pública, a Javier de Miguel. Me hace mucha ilusión. También que se aborde este tema y la propia actividad, que exista un Congreso de Católicos y Vida Pública en Bilbao, que aúne a los católicos que están en la diócesis trabajando juntos en una misión común. Y esto me parece delicioso, me parece una maravilla poder ver esto, ¿no? Y luego pues entrar ya al debate, ¿no? La cuestión, lo que ha dicho Gabriel se sintetiza muy bien en una frase típica de un periodista inglés que decía: los hechos son sagrados, las opiniones libres. Es una frase que expresa muy bien esta dicotomía y que resume un poquito el planteamiento que ha denunciado muy bien Gabriel, ¿no? Los hechos son sagrados, los datos, eso nadie lo discute, la objetividad de los datos, las opiniones, cada uno puede decir lo que le dé la gana y no pasa nada, ¿no? Aunque esa idea hoy yo creo que se ha vuelto también complicada. Hoy tampoco se puede decir lo que a uno le dé la gana, ¿no? Parte de la cuestión aquí de la corrección política tiene que ver con este asunto, ¿no? Se habla recientemente de la cultura de la cancelación. Cancelar a alguien es desalojarle de los foros públicos, desalojarle de las redes sociales, bloquearle, marginarle, ¿no? Entonces, por un comentario de esa persona, a veces un comentario desafortunado, a veces algo que dijo hace 15 años, pero que Internet conserva y actualiza en cualquier momento, pues una persona se ve absolutamente marginada de la vida pública, ¿no? Esto es la cultura de la cancelación o la cultura woke de estar despierto, que vuelve a estar de moda. Esta expresión tuvo su origen en la lucha por los derechos civiles de los negros en Estados Unidos. Entonces está vinculada al estar atentos, estar despiertos ante las violencias o las injusticias que sufría una minoría específica. Hoy esto se utiliza en clave identitaria, en clave de víctima-victimario, para que cualquiera, de manera muy fácil, muy inmediata, se sienta ofendido por la afirmación que hace otro acerca de él. Y está vinculado con la cultura de la cancelación, ¿bien? Porque implica inmediatamente una persecución a esa opinión, a esas personas, ¿no? Entonces, ni siquiera ya las opiniones son libres, ¿no? Son libres en el sentido de que, o se decía que eran libres en el sentido de que no se pueden verificar, que no tienen contenido de verdad, es decir, relativismo, pero ahora no son libres en el sentido de que muchas no se pueden expresar, ¿no? Y hay dificultad en poder plantear determinados temas en el debate público. Y sobre esto espero que volvamos, porque me parece un... Cuando hablabas decías no se puede hablar, estaba pensando si cambiamos el no se puede por intentar quizá trabajar el cómo decirlo, porque hay muchas veces que tenemos claro qué queremos decir, tenemos los titulares clarísimos, estas son nuestras ideas, queremos decir esto, pero quizá
el reto o la batalla hay que darla en el cómo decirlo para que realmente el mensaje llegue, teniendo en cuenta que, como se ha dicho aquí, quizá los medios de comunicación no van a buscar esa verdad y quizá ese trabajo lo tenemos que hacer cada uno y también cada uno tiene que hacer ese trabajo de hacerlo de una manera atractiva. Sí, pero antes de la forma, creo que me parece interesantísimo lo que has planteado, porque efectivamente no se pueden decir las cosas, y sobre todo sin pensar en quién te escucha, quién te oye, etcétera, ¿no? Evidentemente hablaremos de eso porque es interesantísimo. Pero creo que antes hay que hablar de la jerarquía, es decir, en un mundo donde es una Babel, y hay que tenerlo en cuenta, donde, y eso también tiene que ver con la forma, donde las palabras que siempre han tenido un significado unívoco hasta el siglo XVII y XVIII en todo el mundo, como eran libertad, justicia, ¿no? Justicia, la definición es del siglo II y fue aceptada por el cristianismo. Era la definición de Ulpiano, que no era cristiano, sin embargo, luego ya Santo Tomás le dio más relieve, bueno, otros juristas. La justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo. Eso fue así toda la vida y todo el mundo sabía lo que era la justicia. Digo, pongo el ejemplo de la justicia como puede poner el de la libertad, los conceptos realmente claros. Eso hoy está absolutamente diluido. O sea, yo digo ahora mismo, tenemos que ser libres, y aquí no, porque aquí venimos todos desde un ámbito católico. Pero si yo en cualquier clase de universidad, en cualquier sitio, resulta que si hay 40 alumnos, 37 entienden una cosa distinta y 3 o 4 pues entienden más o menos lo mismo en el mismo ambiente. Igual pasa con la justicia. Lo justo. Entonces, una persona piensa que lo justo puede ser pues cumplir el protocolo académico, bueno, por decirlo en la universidad, ¿no? Cuando a veces el protocolo académico es absurdo, es injusto, etcétera, pero hay que cumplir los protocolos y eso es justo. Otra persona puede pensar que lo justo es la paridad, que en todas las profesiones del mundo haya 50% de hombres, 50% de mujeres, sea la profesión que sea y sea el lenguaje que sea. Otro, y se ha dejado entender. Entonces, claro, hay una dificultad de comunicación, por eso lo de la forma hay que explicarla luego. Pero también hay otro problema, que son tantas cosas, tanto, perdonen la expresión, batiburrillo, ¿no?, de ideas, de opiniones, de hechos, cada día uno tal, que decir, bueno, ¿qué podemos hacer? Y antes de la forma hay que pensar cuáles son aquellas cosas que tenemos que decir prioritariamente, cuál es la jerarquía ahora mismo de un católico en la vida pública, ya sea tomando un café con amigos, ya sea en la familia, ya sea escribiendo una carta al director, hablaremos de eso luego. ¿Cuál es la jerarquía? ¿Realmente qué tenemos que hacer? ¿Defender al Athletic de Bilbao? Hombre, pues no parece que sea... Apoyarle por lo menos. Apoyarle a lo mejor y aplaudir las jugadas de Iñaki Williams o no sé qué, vale. Pero no parece que sea lo prioritario de un católico hoy día. Es una tontería lo que acabo de decir, que es una broma, para que evidentemente a nadie se le ocurre eso. Entonces, ¿cuál es lo prioritario? Hay que acudir, como siempre, al magisterio de la Iglesia, que se ha dicho todo. Es que está todo dicho. El problema es que no se lee. Y eso es una de las cosas que diré luego también. Decía Benedicto XVI, los 4 valores irrenunciables del católico en la vida pública, y lo dijo en una exhortación apostólica sobre la Eucaristía. Sobre la Eucaristía. Porque la vida pública del cristiano será lo que sea su vida interior, su vida de relación con Dios, su vida de tal. Lo digo para que no se me olvide, porque eso es lo fundamental. La solución empieza por la oración, por aumentar la oración y oración del corazón. Pero de esa oración, de ese encuentro con Dios y de esa tal, está la necesidad de, lo que decía San Pablo, ay de mí si no evangelizare, ¿no? Es decir, es que tengo que esta verdad, no esta opinión, esta verdad que no es mía, que es la verdad de la realidad, que es la verdad que Dios ha hecho de las cosas, la tengo que proponer, no imponer, jamás imponer. Todavía recuerdo lo de Juan Pablo II en Cuatro Vientos, en la Jornada de la Juventud de aquel año, no se me ha olvidado el año ahora mismo, da igual, yo iba con alumnos y me gastaban unas bromas tremendas porque yo ya era mayorcito
y los alumnos eran eso, 19 años, 20, y era un asunto de jóvenes. Entonces había una tal Rosita, más maja que la mar, de Córdoba, y me decía, profesor Galdón, esto es la Jornada Mundial de la Juventud, usted no es tan joven. Bueno, un ambiente estupendo, ¿no? Y en ese acto, con una fuerza, todavía no había caído enfermo, ¿no? Como recordaréis algunos, y cuando todavía en ese acto estaba en plenitud, pues gritando, ¿no? Primero dijo que era un joven de 83 años, con lo cual yo miré a la Rosita, bien. Pero ahí dijo, con una fuerza tremenda, la verdad se propone, no se impone. Nos conocía bastante bien a los españoles. Bueno, la verdad hay que proponerla, pero como verdad, no como opinión. No podemos entrar en ese juego, esta es tu opinión, esta es la mía, y las dos son iguales. No. Hay unas verdades que tenemos que proponer con gracia, ya luego veremos, con cariño, sin insultar a nadie, comprendiendo la dificultad de esa persona y su situación. Por supuesto, el amor más que en dar está en comprender. Pues lo podemos hablar luego. Entonces, esa verdad, ¿cuál es la jerarquía de esa verdad? Es decir, bueno, pues ya decía que los 4 valores irrenunciables eran la defensa del matrimonio, uno con una forever y abierto a la vida, para siempre y abierto a la vida, la defensa de la vida, el respeto a la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural, la libertad de religión y de enseñanza que constituían los padres y la justicia social. Yo lo resumiría en 3 cosas, para concretar aún más según las necesidades actuales. Todos, como católicos, como personas de bien, como ciudadanos incluso, porque esto es lo mejor para la ciudadanía, para la ciudad y para la sociedad, el ser cristiano, tenemos 3 tareas fundamentales. Y cada uno lo hará dependiendo de su tiempo, de sus talentos, de en qué situación está, que es defender la verdad, la vida y la libertad. Defender la verdad, la vida y la libertad. Esa es la jerarquía. Y luego ya, si tenemos tiempo de decir que el Athletic Bilbao es muy bueno y tal, por decir la misma tontería de antes, bueno, pero ahí tenemos que corresponsabilizarnos todos. Porque una sociedad sin verdad se cae a pedazos. Sin verdad no puede haber confianza entre los seres humanos. Y el cemento de la relación social, la argamasa, es la confianza. Y hoy se ha perdido. Acabo ya. La vida. Bueno, yo creo que aquí han hablado de la vida, lo tenemos muy claro. Están ahí. Sin vida, sin derecho, sin que se respete el don de la vida, no es posible hablar de ningún otro derecho. Es mentira. Si alguien no respeta el derecho a la vida, no puede respetar los demás derechos porque no respeta el derecho originario de Dios. Por tanto, es mentira. Y la libertad. A veces se nos olvida. Ya le costaba también al pueblo hebreo, lo sacó Moisés por orden de Dios de Egipto, y claro, como comían nada más que el maná y la comida, pues claro, le gustaría un guiso vasco, ¿verdad? Y entonces, pero claro, y comían el maná, dice, estábamos mejor en Egipto, porque allí teníamos comida, una comida más variada, y teníamos arroz, sí, teníamos que trabajar, éramos, claro, pero esto de andar todos los días un montón de kilómetros y solo con el maná, no valoraban. Luego ya valoraban la libertad. La libertad, querido Sancho, es una del Quijote, como habréis, es el don mayor que los cielos nos han dado. Y por la libertad merece la pena aventurar la propia vida. Y uno de los problemas de esta sociedad es que abandonamos nuestra libertad en manos de cualquiera. Y no, tenemos el deber de luchar por nuestra libertad y por la libertad de los demás. Y esos son, a mi juicio, los 3 grandes ámbitos en que tenemos que comunicar, que intentar poner en la vida pública. Luego veremos la forma y las fuentes.
pero no quería pasar a las formas y a las fuentes, que hay que decir muchas cosas, sin decir de la jerarquía. Álvaro. Gracias. Bueno, yo añadiría a lo que ha dicho Gabriel un elemento más que yo creo que los tres últimos papas han ido subrayando de manera creciente, ¿no? Que es la cuestión del encuentro. Sí, es verdad. Como una clave también importante, ¿no? Y además esto también tiene que ver incluso con los modos. Yo estratégicamente trabajo desde ahí, o busco la comunicación desde ahí, ¿no? Entiendo todo el fenómeno de la comunicación social, también la interpersonal, desde ahí, ¿no? Porque hay, en el discurso que planteaba Gabriel, todo es nítido, ¿no? Y es como Gabriel dice. Y precisamente una de las cosas que decía Gabriel es que las nociones de verdad y de libertad hoy no las entiende nadie, ¿no? Son confusas e incluso quien las acepta, quien acepta la noción de verdad, pues que entiende por verdad. Los datos solo, objetivos, ¿no? Y la idea de libertad, pues solemos entender que nos dejen tranquilos, que podemos hacer lo que queramos, y de hecho incluso eso tiende a encerrarnos en nuestra propia burbuja, como decía Paz, ¿no? Entonces, ser libre, ¿qué es? Pues que me dejen tranquilito y no me molesten. Bastante tengo yo con lo mío. Entonces, desde ahí hoy es difícil construir un discurso incluso sobre la comunicación social, ¿no? Y quizá desde la categoría de encuentro es algo más fácil. Benedicto XVI empieza Deus Caritas Est, si no me equivoco, diciendo que uno no se hace cristiano, ¿no? Por una doctrina, fijaos, ¿no? ¿Qué es la verdad? La verdad radicalmente para el cristiano no son los hechos, no son los datos, ni siquiera es estrictamente un sistema filosófico, ¿no? Y ni siquiera es una doctrina, estrictamente una doctrina moral, y no será que no tiene buenos sistemas filosóficos y buenas doctrinas morales el cristianismo, pero no es ese el tema, ¿no? Sino el encuentro con una persona. Es que explicar que la verdad, tal y como la entiende el católico, es el encuentro como una persona, y por tanto se trata de vivir en relación con esa persona, en comunión con esa persona, de conformarse con esa persona, pues no es tan fácil, ¿no? En el mundo de hoy, pero verdad, tal y como la entiende el católico, va por ahí, y por tanto es una forma de vida. Y son actitudes, son valores, eso es verdad, ¿no? Pero es difícil de contar eso teóricamente, ¿no? Iba a decir que desde la categoría de encuentro, fijaos, mi problema no es que alguien me impida hablar de algo que yo quiero decir, sino justo que ofendo al otro, ¿no? Y entonces yo me tengo que preguntar cómo puedo convivir o construir algo con el otro porque quiero construir algo con el otro, ¿no? Esto nos lleva a la reflexión de los modos de comunicación, ¿no? Y de cómo nos relacionamos con los demás para generar un espacio de convivencia que permita un clima de confianza, que permita que salgan determinados temas, etcétera, ¿no? Aunque el contexto actual es muy complicado, y es verdad, y lo has puesto muy bien, Gabriel, debemos recordar que es complicado de siempre, desde Babel, ¿vale? Es decir, que esto del desencuentro entre los hombres es caída original y en ese sentido no es nuevo, ¿no? En segundo lugar, que dentro de que es caída original y que es complicado, yo diría que no lo hemos hecho muy mal y que en el contexto histórico que estamos viviendo hay lacras especialmente duras o difíciles, pero otras logros alcanzados, ¿no? Es decir, no se nos da mal. Yo pensaba cuando íbamos a tener esta mesa que aquí ya está ocurriendo algo peculiar, ¿no? Estamos dos profesores universitarios, varones, moderados por una mujer que tiene mucha experiencia en televisión, ante un público general, y esto es complicado de gestionar, ¿no? Que dos tipos como nosotros nos dejemos moderar. Que Paz esté preocupada por los tiempos de la televisión, que exige argumentos breves, y nosotros normalmente necesitamos hora y media para empezar a desarrollar un argumento. Bien, hay muchos elementos, ¿vale?, de lo que está ocurriendo hoy en esta mesa que son complejos, complejísimos, ¿no? Y sin embargo, quizás salga bien, o probablemente salga bien, porque están animados por algo más profundo, ¿no? Y esta es la tercera clave, por así decir, de mi planteamiento sobre esta cuestión, ¿no? Y es que la complejidad de la comunicación o del encuentro entre las personas no está ahí para que la solucionemos, sino para que ella nos solucione.
tiene que ver con el misterio del mal, de la caída, pero también con la redención, ¿no? Y por tanto todas estas complejidades no van a desaparecer, pero sí pueden obrar sobre nosotros de tal manera que nos hagan querer ser más santos, ¿no? Amarnos más, querernos más, buscar al prójimo, salir a las periferias existenciales, diría nuestro querido Papa Francisco, ¿no? Entonces, desde la clave de la búsqueda del encuentro con el otro, con el distinto, incluso con el que me insulta, desde ahí es donde hay que intentar construir una nueva comunicación, yo creo, ¿no? Que de ondas, de profundísimas raíces cristianas, ¿no? Y citaba antes a Benedicto XVI, que explicaba esto magistralmente en sus encíclicas. Pienso en determinados gestos o modos de comunicación que tiene el Papa Francisco, que van precisamente en esta línea, ¿no? Sí. Estoy totalmente de acuerdo con mi colega. Un segundo, es que me he quedado pensando en esto de la categoría del encuentro. Ya vamos a ahondar a lo que apostabas, pero para que no se nos escape, ha salido muchísimas cosas, pero ha salido el humanismo cristiano, que digamos es el que en principio respiramos todos, y el humanismo cristiano, no sé si a veces lo sabemos explicar bien, es algo abierto a todo, abierto a todos, que acepta a todos, que respeta la libertad de todos, porque hablabas de generar esos espacios de encuentro en el que se pueda hablar, se pueda conversar. Quizá nosotros tenemos que no perder de vista que desde el respeto se acepta otras religiones, otras formas de pensar, otras que somos abiertos, ¿no? Y ahí me parecía muy interesante algo también que ha salido de soslayo, el tema de las palabras, de los términos peligrosos también cuando se les dota de otro contenido, ¿no? De aborto a interrupción voluntaria del embarazo, o sea, la cosa cambia mucho, de eutanasia a morir dignamente. Bueno, unas pinceladas para que no se nos olvide, para subrayar, ¿no? Ya que sois los profesores y nosotros los alumnos, para subrayar en fosforito, ¿no? que esa importancia de la apertura y del diálogo y del encuentro. Bueno, a mí me viene a la mente una cita muy breve de Gabriel Marcel, católico francés, pensador existencial, que vivió el contexto de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que a mí me impactó mucho cuando lo escuché, ¿no? Él se resistía a la afirmación sobre sí mismo de que es católico, cuando era católico, ¿no? Y entonces yo me preguntaba por qué, y decía, porque católico significa universal. Y a mí me dejó noqueado un rato, ¿no? Porque hoy católico es una categoría sociológica que encuadra a un sector frente a otros sectores. Vale, pues como categoría sociológica está bien ahí. Él estaba diciendo algo más radical, ¿no? Y es que si uno es católico de verdad, uno quiere abrazar a toda la humanidad, ¿no? Porque Cristo lo hace y nos envía a hacerlo, ¿no? Entonces esto es como clave de fondo para repensar cómo estamos los católicos en la sociedad y en la vida pública, ¿no? Si estamos como un sector que defiende una serie de cosas contra otros sectores, como un sector que representa intereses contra otros sectores, o si estamos como un espacio de acogida y encuentro que quiere acoger y recibir a todos para justo un debate bien sobre qué es lo bueno, qué es lo justo, qué es lo verdadero y cómo convivir mejor, ¿no? Cómo construir juntos un mundo mejor. En ese sentido, era lo de el amor más que en dar está en comprender. Quiere decir, uno no puede enfrentarse. Yo recuerdo que, bueno, como soy profesor mayor, a profesores jóvenes que hablan mal de los alumnos, es que estos alumnos no estudian, es que no sé qué, es que no sé cuántos, es que no, es que algunos vienen mal vestidos y tal. Y digo, no, estos alumnos son una maravilla. Están aquí y te escuchan a ti con lo pelma que eres, ¿no? Le digo de broma, que sí, con cariño al profesor, no me malentenderá. Que no. Es decir, no, lo primero es el cariño hacia esas personas, que son hijos de Dios, todos, que ya hacen demasiado, con cómo está la sociedad, que vengan a clase, que te escuchen, que no tal, es una maravilla. Luego ya, yo me pongo en la situación, si yo hubiera estado en la sociedad que están estas personas, rodeadas por todos lados de tentaciones, tal, con una tal, dice, ¿qué hubiera sido de mí?
Entonces, hay que ir desde la humildad que da Dios también en el corazón y la comprensión a la hora de hablar, a la hora de transmitir, lo que sea. Pero sin olvidar lo de amicus Platos et magis amica veritas. Traducción, por favor. Soy amigo de Platón, pero más amigo de la verdad. Bueno, la traducción literal es Platón es amigo mío, pero más amiga mía es la verdad. Pero la sintaxis del español tiene que traducirse de otra manera. Soy amigo de Platón, es decir, soy amigo de los alumnos, los quiero mucho, tal, pero la verdad es la verdad. Y con todo el cariño del mundo, si están equivocados, le tengo que decir que están equivocados. Y eso es lo que a veces no se entiende por tanta comprensión, por tanto encuentro, perdón, lo que dice, y por tanta viva la libertad y tal. No, porque Dios tiene sus derechos. Ese es el asunto, que a veces se nos olvida, nos deja libres, totalmente libres. Dios se ha amarrado las manos a nuestra libertad. Pero hombre, tenemos que un poco ser agradecidos, y decir, que tú eres creador y nos creaste varón y mujer. Creó Dios al hombre, hombre y mujer los creó. Y dijiste que el primer mandamiento, hay un mandamiento cero, que es escucha Israel. Somos todos nosotros. El mandamiento cero le llamo yo, y lo he puesto hasta por escrito en el libro este que han dicho por aquí. Y luego el mandamiento primero, amarás a Dios con todo, que a veces se nos olvida por ese irenismo y por ese buenismo, tal, porque es un asunto de equilibrio. Hay un libro maravilloso de un filósofo francés que se llama Gustave Thibon. Tiene todos los libros maravillosos, pero uno de ellos maravilloso, hay dos, que son sobre el amor humano, que creo que es lo mejor que se ha escrito sobre el amor humano, desde el punto de vista filosófico y natural, y otro que es el equilibrio y la armonía. Antes os hablaba de jerarquía, ¿no? ¿Cuáles son los temas? Equilibrio y armonía. Cuidado con pasarse por un lado o pasarse por el otro. Por eso Benedicto XVI, en esa encíclica que ha citado Álvaro, Caritas in Veritate, habla de la caridad sin verdad se reduce a mero sentimentalismo. No lo dijo así, yo lo he dicho un poco. La verdad sin caridad deviene en fundamentalismo. Tenemos que evitar los dos extremos. ¿Y cómo se evitan? Pues en la oración. No hay otra. En las horas de adoración. En decir, Señor, cuando uno recibe al Señor en la Eucaristía, haz que yo hable con tus palabras, que yo piense con tu inteligencia, que yo quiera con tu voluntad, que yo ame con tu corazón. Señor, pon en mí las palabras. Porque no hay fórmulas. Las fórmulas es el encuentro primero con el Señor y luego, sin mí nada podéis hacer, que nos dijo, ¿verdad? Pues, hacedlo con Él. Porque no hay fórmulas matemáticas ni protocolos. Es que yo estoy con los protocolos. Bueno, ni fórmulas. No hay técnicas. No hay técnicas. La técnica es, Señor, dame tu corazón, dame tu unidad para poder hablar esto, dame tu comprensión. Pero siempre amando la verdad. Porque he visto muchos encuentros, no de Álvaro, ni de todo eso, pero de otra gente que mucho encuentro, y luego resulta que viva el aborto al final, porque, hombre, es que esta pobre niña, esta pobre tal, bueno, pues mira, ¿qué le vamos a hacer? Y tenemos que defender los derechos de Dios, no solo los derechos humanos, que son los de Dios. Es decir, que si los hombres pusieran en marcha, si pusiéramos en la sociedad, con que un 30% de la sociedad viviera más o menos, con debilidad en los 10 mandamientos, la sociedad estaría arreglada, estaría arreglada. Dios quiere nuestra felicidad y nuestra armonía, y la felicidad la da el cumplimiento de los mandamientos. Eso es lo que no entiende la gente, pero eso es lo que hay que decir, en plan positivo. Ahora hablemos de las fórmulas, ¿no? De las formas. No hay técnicas, pero sí que hay formas y modos, que es distinto a las técnicas. Formas y modos podemos hablar, porque Paz está deseando ya que hablemos de eso. Hablemos de eso. ¿Puedo, Paz, decir algo sobre el tema de lo políticamente correcto? Sí. Gracias. Yo con esta expresión de la corrección política, lo políticamente correcto, tengo como una doble sensación, ¿no? Me gusta mucho por un lado, por otro me preocupa. En su sentido original, los eufemismos o lo políticamente correcto tienen su razón de ser. Sí. Son muy importantes. Es el venerable arte de la diplomacia.
permite que lleguemos a resoluciones convenientes para todas las partes respecto a asuntos muy complicados sin que nos matemos en el intento, ¿no? Entonces, en ese sentido es maravillosa, ¿no? Lo que ocurre es que la corrección política ha sido utilizada durante décadas, al menos, como herramienta de manipulación. Y Paz ponía algún ejemplo, ¿no? Donde se trata no de no abordar directamente un asunto que hace daño para abordarlo indirectamente y alcanzar una solución, sino que se trata de mover ideológicamente al conjunto de la sociedad en una dirección específica, ¿no? Entonces ahí ya el lenguaje de lo políticamente correcto no tiene que ver con alcanzar el bien posible, sino que es una palanca de transformación social, es ideología. No es que se haga un viaje indirecto hacia la verdad, sino que se omite absolutamente la verdad en beneficio de un interés particular, ¿no? Entonces es terrible, ¿no? Pero en el momento en el que estamos social, actual, en el que es difícil hablar de casi cualquier cosa, casi me parece una herramienta que recuperar. Bien. ¿Cómo podemos hablar de temas sin ofender? Y por tanto, habría que rescatar los buenos sentidos y los buenos usos, ¿no? de la corrección política, del eufemismo, y de los modos, que ahora nos dirá más cosas Gabriel. Quería también poner un ejemplo, o algún ejemplo de esta forma de trato indirecto de los asuntos importantes que ponía Gabriel sobre la mesa, ¿no? Durante años se ha desarrollado algo que se llama comunicación no violenta y que tiene que ver justo con cómo abordar cuestiones complejas a nivel de resolución de conflictos internacionales, pero también de problemas dentro de la familia. Y son formas de comunicación donde la cuestión de la verdad aparece, pero aparece desde la vivencia de la vulnerabilidad de cada una de las partes respecto de un tema. Entonces se pone el acento más en la persona que en los juicios acerca de las cosas, ¿no? Y cómo viven las personas las cosas, y es un cauce de resolución, ¿vale? Y que hace posible la comunicación de cosas difíciles. Se ha desarrollado también recientemente la disciplina del coaching, que bueno, el coaching hay de todo y hay cosas muy complejas ahí, porque efectivamente el mundo no sé si conocen un poquito qué es esto del coaching, ¿no? Es como el entrenamiento, pero no necesariamente deportivo, sino para superar dificultades, afrontar retos en la vida, etc. Mejora, ¿no? personal, ¿no? Sí, mejora personal. Claro, el coach no es un especialista en aquello en lo que tiene que mejorar su cliente y no juzga los planteamientos que hace su cliente. En un sentido eso es peligrosísimo, como apuntaba Gabriel, ¿no? En otro abre posibilidades. Yo estuve trabajando en un proyecto que cristalizó en un modelo de coaching, el coaching dialógico, que impartimos en la Universidad Francisco de Vitoria, que tiene presupuestos antropológicos de fondo y que matiza todas estas cuestiones, ¿no? Pero con este tipo de encuentros, en el que no se juzga a la persona, se crea un espacio seguro en torno a ella, la persona puede sacar a la luz muchas cosas que no sacaría a la luz en un contexto que no es de confianza, que no es de plena confidencialidad, que no es seguro, ¿no? Y esto se aplica, por ejemplo, en acompañamiento a mujeres embarazadas que quieren abortar. En este proceso no se juzga nunca la decisión que vaya a tomar la madre, pero se la acompaña para que pueda cuestionarse esto a fondo y no tome una decisión precipitada, ¿no? Y tiene resultados interesantes. Porque en un espacio de acogida, de seguridad, donde es escuchada de verdad, donde puede sentirse ella y profundizar en lo que realmente le está pasando, cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus miedos, qué posibles soluciones tienen los miedos que tiene, etcétera, pues las madres normalmente toman una decisión distinta de la que toman presionadas por el contexto social, los medios de comunicación, etcétera, ¿no? Y es una forma en la que uno, como coach, no renuncia a los principios, trabaja por una verdad y por un bien, pero lo hace respetando mucho a la persona que tiene delante, ¿no? Acompañándola en la decisión hasta el final. Es una manifestación de caridad en la verdad y de verdad en la caridad, armonizadas, equilibradas, claramente. Sí, sí, claramente. Ahondando quizá un poquito más en esos modos, en esas formas, no sé si, Gabriel, quieres apuntar algo más. A ver, hay un problema en la comunicación pública, porque una cosa es la comunicación privada,
que también es una clase, o sea, que es la comunicación a la que estamos, yo llevo 42 años dando clases y nunca he tenido ningún problema, nunca he tenido ningún problema de comunicación. ¿Por qué? Porque conoces a las personas. Porque lo primero que debe hacer un profesor es conocer a la gente. El primer día es darse a conocer, luego estudia la cosa, de dónde eres, tal. Si no, si te dicen el nombre, dice, oye, ¿sabes tu santo quién era Santa Isabel y tal? Ah, pues no, pero hombre, no sabes tal. Y primero, y luego se genera un clima de encuentro, de empatía, de cariño, etcétera. Entonces, cuando hay cariño, cuando hay empatía, cuando hay una meta común, porque yo siempre digo aquí, la aventura, venga, estamos todos en la misma aventura. Yo estoy aquí arriba, vosotros allá tal, no sé qué, pero la aventura es en la finalidad. Cuando hay una finalidad compartida, es mucho más fácil. Y eso en la comunicación, ya vemos, privada y tal, es mucho más. El problema es la comunicación pública, porque no conoces a quién te estás dirigiendo. ¿Quién va a leer eso que tú vas a escribir? ¿Quién va a leer esa carta al director? ¿Quién va a leer ese tal? Entonces, claro, ¿qué pasa ahí? ¿Es posible esa comunicación? Yo me lo planteo mucho, de hecho dirigí una tesis doctoral donde, porque yo respeto a las opiniones, en este sentido sí son opiniones, no eran verdades, de los doctorandos a los que he dirigido, y la conclusión llegaba que no era posible la comunicación pública. Yo discutía, debatía, pero le dejé escribir lo que le di a la gana, lo que era el asunto, porque además estaba bien argumentado. Y a veces pienso si no tenía razón, porque yo le dije que no, que sí que era posible, que tal, ¿no? Pero a veces porque claro, con eso que hemos dicho de la Babel contemporánea de las palabras, ¿no? Y de que cada uno interpreta tal, según su contexto, según su ámbito vivencial, etcétera, interpreta una cosa de una forma distinta completamente a otra, dice, ¿cómo escribo yo algo para el gran público? Algo con sentido. No me estoy refiriendo a algo que realmente incluso que quiero convencer de que esto es bueno, por ejemplo, ¿no? De que es bueno defender la vida, por ejemplo, ¿no? De que es maravilloso, de que toda vida humana es maravillosa, en una sociedad donde mucha gente piensa que es un estorbo traer un hijo al mundo, o que esto es el problema de los problemas, y otros piensan no sé qué tal. Entonces, ahí lo primero es, otra vez lo digo, encomendarse a Dios. O sea, es que es el primer modo, o sea, Señor, pon en mí las palabras adecuadas. Y luego pedirle luces al Espíritu Santo otra vez antes de que me escribir y escribir con una... Es decir, esto lo entendería cualquier persona, ver un poco... Es decir, hay que cuidar el lenguaje, cuidar las palabras y por eso hay que estar en sintonía con las palabras de la gente sin llegar a la vulgarización. Cuidado, que es distinto, No se trata de empezar a escribir tacos en una... No, vamos a ver. Pero sí, es decir, bueno, a mi amigo fulanito, que es un filósofo de pro, le puedo dar este argumento. Pero a los ciudadanos en general, con estos prejuicios que hay, etcétera, etcétera, entonces lo primero es conocer el percal, es decir, el sens común de la gente que te va a leer. Y por eso hay que saber qué es lo que piensa la gente de eso, ¿no? Y una vez que se sepa decir qué argumento, qué tal, no sé qué, vamos a ver este tipo de lenguaje. Claro, yo no puedo ir a hablarle a una persona atea, agnóstica, tal, que no quiere ver tal. Oye, que Benedicto XVI dice tal cosa. Ahora, vamos a ver, o sea, no sé si me estoy explicando. Entonces, es conocer más o menos el tipo de público en la medida de lo posible, pero sí cómo está de lo que, el prejuicio que tenga sobre eso, la información que tenga sobre ese tema, y a través de ahí, pues ya el lenguaje con una claridad meridiana. Y no utilizando términos... Claro, hay un problema, que es que la sociedad cada vez está más ignorante de todo. No es otra vez por hablar negativo, pero es que las leyes de educación lo que han hecho... Yo llevo 42 años, bueno, me acabo de jubilar, pero llevo 42 años dando clase. Y he dado en 5 universidades distintas. Claro, la diferencia tan enorme, entre los alumnos que tenía los primeros años, Fernando López Pan, entre otros, en fin, algunos amigos que conoce Paz,
periodistas ya famosos, como que escriben en el debate, hay 3 antiguos alumnos. La diferencia entre esos alumnos y los de ahora, que quiero mucho a todos, los quiero igual a unos y a otros, y los de ahora, bueno, los últimos que tuve el año pasado, el curso pasado, es abismal, abismal en cuanto a capacidad de lenguaje, a capacidad de escritura, a capacidad de comprensión, en los términos técnicos, o sea, meramente de conocimiento, no seológicos, y en los términos de destrezas intelectuales, un bajón tremendo, y no digamos ya en cuestiones de doctrina, o sea, de conocimiento de nuestra fe, de nuestra... Bueno, hay algunos que no saben que el Evangelio les suena a chino, no saben quién es, y es una universidad católica, pero hay algunos alumnos ya en universidades católicas que vienen y no saben quién es Cristo, algunos no están bautizados, otros ya, o sea, que es que la sociedad no está como antes. Claro, si yo diera las clases lo mismo que hace 42 años, me tiraban por la ventana. Sí, porque el lenguaje que empleaba hace 42 años no tiene nada que ver con el... Ahora tengo que utilizar cuestiones, bueno, tenía que utilizar, para que entendieran que hay unas verdades éticas, tenía que empezar haciendo el amago de darle un bofetón a uno que estuviese a una que estuviese en la primera fila, y de pronto todo el mundo se queda así. Menos mal que nunca se me fue la mano, quiere decir que siempre me paraba. Y entonces todo el mundo tal. Y entonces yo les decía, ¿a qué habéis pensado? Si le hubieras dado la bofetada, ¿qué hubierais pensado? Y entonces no se atreven todavía, ¿no? Porque es las primeras clases. Y hubierais pensado esto, ¿verdad? Sí, sí. Hubierais pensado que el profesor tal, sí. Pues esos son juicios éticos verdaderos. Eso hace 42 años no hacía ninguna falta. No sé si me estoy explicando. Sí. Quedan 25 minutos y me gustaría que si alguien quisiera preguntar algo, dar un espacio a las preguntas para que quien quiera las pueda ir formulando. Y en este sentido de las formas, hablando esta semana, ¿verdad? Hablamos de que quizá la actitud adecuada ante un asunto, no sé si lo registré bien, podía ser el juicio prudencial. Creo que me comentabas, me pareció interesante, como teniendo en cuenta que no es fácil a veces en una sociedad en la que la información va a toda velocidad, de repente, si ante cualquier cuestión, o sea religiosa o no religiosa, pero te tienes que crear una opinión, hay distintas voces, no lo sé, hasta puede haber obispos que digan A y B y Z, o partidos que digan H, Z o I, y creo que me comentabas, Álvaro, esa actitud del juicio prudencial que me parecía interesante, porque me parece que es en lo que muchas veces nos podemos ver todos. Sí, sobre la pregunta anterior de cómo, y enseguida entro en esta, no voy a alargarme mucho, el tema de la comunicación pública verdaderamente es complicadísimo, aunque yo ahí la respuesta que tengo es la misma que dio Aristóteles en su momento, que es, hay tópicos, hay cosas que están en la mente de todos, aunque la sociedad hoy esté muy fragmentada, sigue habiendo tópicos, ¿no? Y los tópicos es a lo que hay que acudir para tener un suelo común desde el que poder dialogar con Gracias, porque se me había olvidado. Gracias. Es verdad. Entonces, y en ese sentido, curiosamente hoy los tópicos de la sociedad que tenemos muchas veces no están en la actualidad, no están en la prensa, están en las series, sí, están en los videoclips, y ahí es donde hay que ir muchas veces para tener un suelo común desde el que hablar, ¿no? Y no solo es importante esto retóricamente, que lo es, sino que además es que los tópicos son tópicos por algo. Entonces, en los tópicos, aunque en la superficie de la cultura haya muchas deformaciones que haya que corregir, responden a universales antropológicos siempre. Entonces, siempre hay algo muy profundo, muy valioso debajo de un tópico, incluso de la importancia del Athletic de Bilbao. ¿Vale? Entonces, sobre la... Un segundito, sí, porque se me ha olvidado decir que para hacer las preguntas, si queréis, hay, creo que no lo veo muy bien, pero creo que hay 2 chicas que están a las esquinas, ¿no?, para apuntar, ¿eso es así? Para apuntar la pregunta, si queréis pedirles el papel para anotar la pregunta, por si os da vergüenza preguntar en alto, ellos os dan las preguntas.
Perdona, era por apuntar. Bien, bien. La otra cuestión es sobre el juicio prudencial, ¿no? Que es algo que yo intuí siempre y que encontré confirmado en el libro de Gabriel, del que hemos estado hablando, ¿no? de Infoética. Para mí, en este asunto de la complejidad de la vida pública, siempre me viene a la mente Sócrates, que es un personaje muy curioso, porque todo el mundo recuerda de él la frase «solo sé que no sé nada», como si fuera un escéptico tremendo. Yo he leído todo Platón, todo Jenofonte, y no he visto nunca esa frase. No, no existe. Bien, no existe, no la dijo nunca, ¿vale? Pero es verdad que se le puede achacar, porque lo que él decía es que sabía que no sabía. Efectivamente. Que no es exactamente lo mismo. Efectivamente. Sí. Y además, volcarle el epíteto de escéptico, de no creer en la verdad, a alguien de quien, si uno examina su vida, no puede sino concluir que es un mártir de la verdad, pues es muy paradójico, ¿no? Entonces, la figura de Sócrates es tremendamente paradójica y muy significativa. Y claro, él iba, por culpa de su amigo Crefonte, su amigo Crefonte fue al oráculo de Delfos a preguntar quién era el hombre más sabio de Atenas. Y el oráculo dijo Sócrates. Y entonces Crefonte se lo contó a Sócrates y Sócrates no se lo podía creer. Dice, ¿cómo voy a ser yo el más sabio si aquí hay gente sabia de verdad y yo sé muy pocas cosas, ¿no? Y entonces ahí comienza la vida pública de Sócrates, que igual no hubiera pasado a la historia sin esta pregunta del oráculo y sin esta respuesta del oráculo, ¿no? Sobre todo sin esta respuesta. Y entonces él fue a las calles a preguntar a los supuestos sabios cuál era su saber, al juez, que es la justicia, al sacerdote, que es la piedad, etc., ¿no? Y sencillamente les preguntaba y les cuestionaba, hasta el punto de que les hacía ver que no tenían una respuesta suficientemente adecuada sobre esos asuntos. Y esto incomodaba mucho. Muchos diálogos de Sócrates acaban con expresiones, por ejemplo, sobre la belleza, ¿no? El Ión. Dice, bueno, algo hemos aprendido, que lo bello es difícil. Una respuesta que no es nada definitiva, pero que es mucho más verdadera que una respuesta falsa y superficial. Claro. Bien. Entonces, muchas veces sobre los asuntos humanos no tenemos nadie una respuesta definitiva, verdadera, que acabe con el debate, ¿no? Y pretender tenerla es quizá pretender algo que es propio de los dioses y no de los hombres, es decir, Babel, ¿no? Y lo que sí podemos tener es un juicio prudencial, muy razonado, acerca de los asuntos humanos, y ese juicio prudencial, aunque no contenga toda la verdad objetiva acerca del asunto, sí nos hace vivir sanamente, incluso santamente, respecto de la problemática concreta que estemos abordando, ¿no? Entonces no sería poca cosa que lográramos formularnos juicios prudenciales acerca de los problemas complejos de nuestro tiempo. Por ir dando titulares, ya que ¿no? provenimos del mundo periodístico, esta cultura engañosa, esta dificultad para crearse una opinión, se mina la confianza, no sé si se puede hablar de confianza social, yo no me meto en esos términos, no tengo ni idea, pero... Perdona, después de la intervención de Álvaro, en vez de decir formarse una opinión, habría que decir formarse un juicio prudencial. Bien. Porque es muchísimo más preciso y no está en la cultura woke, bueno, en la cultura objetivista y relativista. La opinión, el ámbito de la opinión, es el ámbito del qué hacer con las cosas que se saben. Mientras que el juicio prudencial tiene una verdad que no es completa nunca, es compleja, que es provisional en muchos ámbitos, pero es un juicio sobre la realidad, no una mera opinión. Yo opino tal. No sé si me estoy explicando. Sí. Con lo cual, si ahora es en televisión y esto dice juicio prudencial, avanzará la civilización. Tranquilidad, dejé la televisión, la dejé. Mi pregunta iba si hay posibilidad de recuperar esa confianza. Si veis, por favor, hay que ser optimistas, ¿eh? Hay posibilidad, no quiero tampoco, pero veis posibilidad, quizá con mucho trabajo, se puede recuperar esa confianza para recuperar un entorno en el que se pueda hablar, exponer esos juicios prudenciales. Aunque no estemos en Galicia, sino en el País Vasco, la respuesta es gallega, depende de muchas cosas, ¿no? Yo creo que
una cosa, es decir, son los ámbitos, ¿no? En el ámbito familiar, en el ámbito académico, es mucho más fácil. En el ámbito político es imposible ahora mismo. O sea, en el ámbito político es imposible que unos partidos o otros tal recuperen la confianza. ¿Por qué? Porque no hay una verdad de base. Porque todo es un discurso unilateral que se impone a otro discurso, que no tiene que ver con la verdad, aunque a veces acierten en alguna cosa. No sé si me explico. Entonces, en el ámbito político y en el deportivo, muy difícil. Es una broma, ¿eh? Seguimos. No voy a hablar bueno, en este sentido. Pero sí se puede recuperar en muchos ámbitos, en el académico, en el familiar y tal, con el ejemplo. Vamos a ver, que no hemos hablado del ejemplo. Cuando una persona dice, este hombre siempre dice la verdad, esta mujer, perdón, o sea, esta mujer, esta persona, siempre cumple su palabra. Y además, cuando le llevemos la contra, etcétera, sonríe, nos dice que estamos equivocados con una sonrisa, etcétera, etcétera. Claro, aquello del mejor predicador es el ejemplo, ¿no? Entonces, depende del testimonio que demos y de cómo logremos que más gente se asocie en el encuentro a este testimonio, a esta forma de hacer las cosas. Claro, eso es una cuestión que hay que pedírsela a Dios, lógicamente, como todo, o sea, que depende de la oración, sin mí nil potestis facere, ¿no? Que dice el Evangelio, sin mí nada podéis hacer. Entonces, todo depende si cómo restablecer esa confianza. En primer lugar, confiando más en Dios, basándonos más en la oración y en pedirse. Y luego ya procurando no tener la cara de pedirle una cosa y hacer la contraria, en fin, procurar un poquito que, en fin, claro, no sé si me estoy explicando. ¿Me estoy explicando o no? Yo creo que sí. Pues venga. Si quieres. La primera pregunta era si éramos relativamente optimistas con respecto de esto, y yo sí lo soy, porque creo que la confianza está en la naturaleza humana, como algo elemental, básico, ¿no? Uno ve a un niño pequeño y que es confiado, ¿no? Demasiado confiado, podríamos decir, sí, claro, desde la mentalidad del adulto, ¿no? Y sin embargo, no, la confianza es necesaria, primero para que el niño no tenga miedo a determinadas cosas y se atreva a hacerlas. Y vaya madurando en su psicomotricidad, en su adquisición del lenguaje, etcétera, ¿no? Entonces, ese exceso de confianza en los niños, cuando les vemos meter los dedos en el enchufe, tiene su razón antropológica de ser, sí, y tiene que ver con las posibilidades de crecimiento y desarrollo humano. Y eso, en la vida adulta, igual. Sin confianza básica en la vida social, no es posible la convivencia. No es posible. Y a veces, en sociedades donde hay desconfianza, la manera falsa de construir una aparente confianza es justo la ley. Bien, y la hiperburocracia respecto a la ley. Pero la ley en realidad es seguridad, que es una cosa distinta de confianza. Pues la ley garantiza, pues si hay seguridad no necesitas confiar, ¿no? Va a ocurrir seguro. Pero la ley no genera confianza suficiente. Y hace que no nos matemos, pero no es suficientemente constructiva, ¿no? Entonces la confianza es necesaria, y en ese sentido soy optimista, ¿no? Ahora, hay que reconstruir muchas confianzas, ¿no? Digamos que hay una confianza primera infantil, ingenua, y que esa es truncada normalmente por la falta de veracidad, porque nos estrellamos, porque alguien miente, porque sufrimos como una caída del caballo, ¿no? Y hay que reconstruir una confianza madura, segunda, que ya no puede ser ingenua, que solo puede construirse, yo creo que desde hay dos cosas importantes. La veracidad, ser veraz, hablaba Gabriel, ¿no? Ser un hombre de palabra, una persona de palabra, confiable, y en ese sentido la mayor veracidad va generando un clima de confianza cada vez mayor. Es un círculo virtuoso. Bien, porque el que ser reconocido como veraz me hace más confiable, el ser más confiable le hace al otro más veraz conmigo, y estos dos valores se retroalimentan si se trabajan, ¿no? Y a veces, por ejemplo, en clave ideológica política, lo que hay que romper, en el debate público hay que romper prejuicios, ¿no? Porque hay una sospecha sobre nosotros y entonces estratégicamente hay que saber romper eso. Tenemos que descolocar a aquel que tiene un prejuicio de desconfianza sobre nosotros.
Y para esto hay que hacer a veces movimientos especialmente retóricos, ¿no? Habría que examinar cada caso, pero la comunicación política exige esto a veces, ¿no? Saber cuál es el fantasma que tiene el otro en la cabeza y cómo combatirlo específicamente. Por dar espacio a las personas que están presentes y que nos siguen online, una de las preguntas dice: se ha sugerido que el 90% de los medios de comunicación están en manos de otros poderes ocultos, económicos, ideológicos, transnacionales, dice. ¿Hasta qué punto es cierto? Pregunta, y si podrían poner ejemplos. Creo que la pregunta era… Sí, sí. Vamos a ver, lo del 90% es una forma de hablar, no hay un porcentaje realmente, es decir, que he medido, he calculado, tal, no sé qué, es decir, es una forma de decir una mayoría bastante amplia. Bien, aclarando eso, que en fin, a veces son formas de hablar, en fin, lo que hablábamos antes de la comunicación, ¿no? Que no es fácil comunicar. Bien. Luego, ejemplos. Pues ahora mismo, desde el New York Times hasta The Guardian, bueno, es que son muchísimos medios, las 6 grandes cadenas norteamericanas, etcétera, están en manos de unos mismos fondos de inversión, BlackRock, Vanguard, etcétera, cuyos máximos accionistas, tienen muchos accionistas, pero que están en manos de George Soros, Bill Gates, Zuckerberg, etcétera, y eso está demostrado. Y eso tiene en esos mismos fondos y tal, tienen en España pues intereses, ¿no? y acciones y tal en grandes medios de comunicación españoles también. El País, por ejemplo, ya no es de Polanco, vamos a… etcétera, ¿no? Vale. No sé si en la sala hay alguien que quiera exponer alguna idea, preguntar algo. Ahí hay un papelillo, si se puede recoger, por favor, para ir… Voy a ir, mientras traen la pregunta, pidiendo a los ponentes que hagan es un reto, creo, para el profesor, no para estos profesores, sino para cualquier profesor, hacer un ejercicio de síntesis. Os deberían hacer un examen a vosotros de síntesis. Es lo más difícil. Sí, ¿no? No, pero digo, para que vayáis pensando, ¿vale? Alguna idea que quizá haya quedado en el tintero, que sea, penséis más relevante, lo que fuera, ¿vale? Para que nos vayamos a casa con esto, ¿no? A ver, ahora espérate que a ver si entiendo la letra. Es que es larga, es entera, o sea, no lo penséis que… A ver… He observado que el mismo periodista, según en el medio que intervenga, varía su opinión con respecto a temas importantes. Bueno, recuerdo… Perdón, y eso que voy con las gafas puestas. Perdone. No, perdón. Bien, la repito en alto por si no han escuchado. Ella ha observado que un mismo periodista en una cadena de televisión, por ejemplo en Televisión Española, dice una cosa, se va a la 13, dice otra. Y pregunta, ¿hay en la carrera de periodismo una asignatura de deontología? Sí, yo la hice, así que sí. Supongo que este señor X, no sé, pero la asignatura sí, pero… Vamos a ver, no se puede pretender. Yo empecé dando documentación periodística, que establecí esa disciplina a nivel mundial. Fui el pionero de esa materia, pero una vez que estaba hecha ya, después de 4 libros, tal y cual, hecha la asignatura y que tenía discípulos repartidos por varias universidades, etcétera, me dediqué a lo que realmente
me pedía mi corazón y mi inteligencia, que era dedicarme a la deontología, es decir, a la ética periodística. Y llevo dando clases de ética pues 20 años, más o menos mitad y mitad de documentación y luego de ética. Yo le puedo decir una cosa, la mayor parte de mis alumnos han salido dispuestos a defender la verdad, a exponerla, a luchar por la libertad, etc. Pero una vez llegados a los medios donde trabajan, donde consiguen un buen empleo, donde consiguen, etcétera, etcétera, las dificultades para ser honrados, vamos a hablar muy claro, son muy difíciles, porque hay muchas presiones políticas, ideológicas, de mobbing, es decir, hombre, este quiere defender aquí esto que no, el partido político que nos sostiene o el gobierno, lo que sea, o que no, nos dice que de esto no se puede hablar o esto mejor tal. Y entonces hay algunos que claudican y otros que pues se van a otro medio, luego, bueno, hacen lo que pueden. El nivel ahora mismo de coacción para los periodistas que quieren ser honrados es muy fuerte en los medios de comunicación españoles. Me encantaría decir otra cosa, A mí me encanta ser positivo y tal, pero es que no puedo, La verdad es la verdad, sea positiva, negativa, medio pensionista. Desgraciadamente, los intereses empresariales priman sobre los intereses, y políticos, empresariales, ideológicos y políticos, las tres cosas, priman sobre la verdad en muchísimos medios. No voy a decir 90% ahora, en fin, lo que sea. Vale, Gabriel, ahora los titulares de resumen. De resumen. Titulares, Te tienes que acordar de la asignatura de redacción periodística o algo para... Titulares. Defender la verdad, la vida y la libertad es tarea de todos en los ámbitos donde se pueda y que cada uno pueda. Si uno puede colaborar también en el ámbito público, escribiendo cartas a los directores, contestando en un medio, en una web, en fin, bien. Para eso, voy a decir un titular de algo de la que no he hablado, pero para eso es necesario tener buenas fuentes. No podemos decir, no, yo ya estudié el catecismo de pequeño, ya yo tengo mis opiniones formadas sobre tal vecino, no. Y dar confianza a aquellos medios confiables. Yo cuando hace años veía a algún sacerdote con El País en la mano, me entraba, el periódico El País, me entraba una cosa por aquí diciendo, ¿cómo puedes tener un medio cuya principal objetivo es atacar a la Iglesia y llevarlos ahí tan contento? No sé si me explico, es por poner un caso. O personas que dicen, no, yo es que veo todos los días los programas de Telecinco y tal, no sé qué. No podemos ser cristianos y ver cosas y alimentarnos. La alimentación es fundamental, cuidado con el colesterol y tal. Y resulta que luego estamos recibiendo voluntariamente, porque nadie nos obliga a encender la tele, estamos recibiendo voluntariamente unas ideologías, unos modos de concebir la vida absolutamente anticristianos. Pero hay que ser positivo, no hay que hacerlo, sino que hay que ir a buenos medios, formarnos informativamente con buenos medios. ¿Cuáles son esos buenos medios? Los hay. Lo que pasa es que suelen ser pequeños, no son los grandes medios, no son las grandes cadenas, ni son los grandes periódicos. Hay webs pequeñas que dan una muy buena información y además con sentido cristiano de la vida. Las mejores, a mi juicio, se llaman, el que quiera tomar nota, que los tome. No me importa hacer publicidad porque no gano nada, ni tal, o sea, quiere decir que no hago de mi libro, me lo hacen amablemente aquí. Hispanidad.com, con la doble V, lógico, o sea, pero eso ya, hispanidad.com. Religión en libertad, no sé, ahora mismo no me acuerdo si es .com, yo creo que también .com, todo junto, religión en libertad. Y desde hace un mes o dos, aunque tiene que mejorar un poquito, pero porque está en esto, eldebate.com. Con esos tres medios no hace falta poner la televisión para nada.
y puede uno leer libros por la noche o comentar con su marido, su esposa, en fin, dependiendo, tal, sus hijos, lo que sea. No hace falta poner la tele, para nada, con esos 3 medios. Álvaro, titulares. Yo era malo titulando la carrera. Reflexiones, ideas. Si digo al principio no era así. No, claro. Y luego hay que leerse el artículo. Porque hemos hablado del hombre como animal social en el mundo griego, ¿no? Y hemos hablado de Babel. Pero en Génesis 1 y 2 están los relatos de la creación de Adán y Eva, ¿no? Y recordando además como los comenta San Juan Pablo II, ¿no? Pues les recordaba esto. Al principio no era así. Hoy vivimos en una situación de caída por la cual anhelamos una comunión que no logramos vivir. Y no solo entre nosotros, el marido con la mujer, con los hijos, entre las generaciones, la mujer con el hombre en general, y no solo los católicos con el mundo, al resto del mundo le pasa igual, ¿no? Y es precioso encontrar en el fondo de esta frustración de todos por la necesidad y anhelo de comunicación, pero la falta de una comunicación auténtica, ¿no? que esta verdad de fondo, ¿no? Que al principio no era así. Y que además no va a ser así, como ahora tampoco eternamente, ¿no? Sino que tenemos un Redentor que nos enseñó un modo de vivir en comunicación, en cuya identificación con Él pues tenemos respuesta, ¿no? a ese camino de comunicación, a esa falta de comunión, pero necesidad de comunicación. De manera que tenemos todo un plan de vida que tiene que ver con aprender a comunicarnos para vivir en comunión en el Señor, en comunión en la verdad. A propósito del Génesis... A ver, que son las 2, ¿eh? Ojo, ya. ojo. A ver. Pues nada, no. Así. De un modo, hablábamos de la forma, es que tú estabas hablando, ¿qué forma de comunicarte? Tú estabas interesada sí, pero en me eso. han dicho que a las 2 hay que irse. Didi. Más que los argumentos, como en esta y tal, lo que podemos expresar para llegar más a la gente son las historias, testimonios, tal. ¿Cómo expresar esto con una historia, con un ejemplo? Eso llega mucho más a todo el mundo que los argumentos racionales y tal. Entonces, como hablabas de las formas de comunicar, nos he olvidado, contar historias, una historia. La historia, tal, ¿cómo le explico yo que existe Dios, que Dios hace milagros? ¡Pum! La historia de origen de Guadalupe. Vamos a sintetizarle, tal, y poner todo eso, ¡plaf! Aprovechando que esta mujer se llama Guadalupe o que hoy es el día de Guadalupe. Y así 1000 cosas. Contar historias a veces es mucho más eficaz, una historia con sentido y verdadera, que a veces intentar ahí argumentar. Bueno, pues hemos conseguido llegar a la hora. Está claro que se han quedado muchos temas en el tintero. Antes de que aplaudáis, me han pasado un aviso, y es que esto es un dineral porque alguien ha perdido un audífono y la persona que lo haya perdido, es decir, igual no se ha enterado de nada de la conferencia, pero bueno, espero que sí, está en recepción, ¿vale? Pero esto es un dineral. Si alguien ha perdido... Si alguien no se está aclarando muy bien, que pregunte al de al audífono perdido, ¿vale? Álvaro, Gabriel y todos vosotros, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias.